Garrett es el director de Ciencias Jurídicas de la Fundación Libertad y que nos va a hablar de El crimen de la guerra. Un libro que por ahí muchos dicen, Alberdi lo escribió como bronca a Mitre y por la guerra del Paraguay y como una revancha, pero que yo creo tiene conceptos mucho más profundos que esa superficialidad que muchos dicen. Así que, Garrett, la palabra es toda tuya. No sé si estás por ahí. Sí. No se te escucha. A ver, ¿ahí se me escucha? Ahora se Dígame te si escucha. ahí. Ahí está. Perfecto. Bien, les agradecía por la presentación. Estoy acá en lugar de nuestro querido amigo Alejandro Bongiovanni, así que trataré de hacer un papel digno y, como decía Baltasar Gracián, bueno y breve, dos veces bueno. Con un libro, con un texto en realidad, que vos recién lo mencionabas, Pablo, que es realmente muy interesante y en un día muy particular. A ver, les cuento y les soy honesto, ¿no? Rodeado de tanta gente que sabe tanto de Alberdi, e incluso yo siendo abogado hasta me da un poco de vergüenza. Vieron que los abogados no tenemos en general vergüenza de nada, pero bueno, a uno le da ahí un poco de cosa. Ubicarnos, fíjense, a ver, estamos 29 de agosto, todos lo asociamos siempre con el Día del Abogado, uno de los pocos días además que tenemos en la Argentina que no está referido a la fecha de fallecimiento de la persona que se conmemora, de aquel en la que se basa, sino en su nacimiento, una cuestión que deja de lado esta tanatología tan propia de la Argentina, de siempre de recordar a sus próceres, de recordar a sus figuras históricas ubicadas en su muerte y no en su nacimiento, no en el día en el que comenzaron sus vidas. No sé si habrán seguido las noticias, vieron que en Santa Fe, en la parte del aglomerado Rosario, a partir de hoy a las 19:30 horas, aunque no lo han dicho, tenemos toque de queda, ¿sí? Abro Instagram hace algunos minutos y la publicidad que me aparece del gobierno de la provincia de Santa Fe son los planes de pago para cubrir el tema de los impuestos. Es decir, la provincia de Santa Fe se preocupa más que por el COVID, que por la delincuencia, que lo que sea, de ver si consigue algunos pesos más, como antes hablaba Gustavo recién cuando explicaba hermosamente algunos conceptos del sistema rentístico de Alberdi. Recordaba, como tenemos todos, ¿no? Como nos pasa, me parece, cada vez que hablamos de Alberdi, cuál fue mi primer contacto, ¿no? Tengo acá incluso la edición que leí en su momento a los 18 años cuando estaba en la Facultad de Derecho, que era fíjense, era uno de los textos no obligatorios, optativos, selectivos, que estaban en la historia constitucional argentina. Era casi como lo que no le obligaban a leer a los alumnos en una materia que trataba la historia de nuestro derecho constitucional. Era casi como un absurdo, ¿no? Que tuviésemos Alberdi y no fuera parte de la lectura obligada. Y repasaba esta tarde este texto que vos recién mencionabas, El crimen de la guerra, que tiene, sí, un trasfondo y un contexto histórico que es muy particular, que se publica póstumamente, ¿sí? Se publica luego de la muerte de Alberdi. Se publica básicamente, algunos ponen, si le tenemos que ubicar un año, porque hubo varias reconstrucciones luego de su publicación para intentar acercarse lo más posible a un texto final y al texto en el formato en el que Alberdi le quería dar estructura, unos 25, 26 años después de lo que fue su redacción original. Ubiquémonos que se da con... Ahí he vuelto. volvió Edward. Sí, Garrett. una gran muestra me parece de lo que tenemos del Internet después de que lo declararan servicio público, si bien todavía no empezó a pauperizarse del todo. Bien, retomando, yo les estaba contando, ¿no? De esta cuestión contextual, nos estábamos ubicando en 1870, esta idea de la guerra del Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza, pero el punto, por lo menos en lo formal, en lo práctico, en los hechos, lo que se conoce de la historia, es que Alberdi lo redacta con una finalidad muy específica, ¿no? Había un concurso que se estaba llevando adelante en Francia, en París, era la Liga Internacional y Permanente para la Paz,
y le habían dicho, las bases de ese concurso era, hay que escribir un texto en contra de la guerra, ¿sí? Es decir, un texto antibelicista. Entonces, tenemos en este texto de Alberdi, que yo la primera vez que lo leí prácticamente al mismo tiempo que leía las bases, es decir, fue hace muchos, muchos años, a mí me faltaban todavía un montón de lecturas como para tratar de realmente apreciarlo y entenderlo. Y repasándolo hoy, en 2020, lo primero que veo y que me parece que es de destacar y que uno... A ver, cada vez que nos vamos a los clásicos y notamos todas estas cosas nos sorprende todo lo que conocía Alberdi, todo lo que había leído Alberdi, la capacidad de intertextualidad que tenía cuando no poseía todas las herramientas y todas las facilidades que tenemos hoy nosotros. Digo, uno se fija tanto en el cuerpo del texto como en las notas a pie de página, a un Alberdi que cita a Savigny, a un Alberdi que cita a Grocio, a un Alberdi que cita a Smith, a un Alberdi que escribe, ¿sí? A fines del siglo XIX un montón de frases que cuando uno las lee dice, che, esto que a lo mejor era de casi como un refrán suena, Alberdi lo escribió, sí, lo escribió en la época en la que no tenía computadoras, en la que no tenía internet, en la que no tenía electricidad, a la noche probablemente a la luz de una vela, que la llamita le flameaba y si había un poquito de viento no veía absolutamente nada y se le debían mover todas las letras en la página. Es decir, es realmente en ese sentido siempre la admiración que a uno le genera a la distancia con todos estos personajes de la historia argentina que además tuvieron la particularidad, ¿no? Y ya se lo decía eso en su momento sobre Alberdi, de la ausencia con una presencia constante en nuestro país y en la preocupación por nuestro país, ¿no? De ese grupo de argentinos que siguieron pensando la Argentina a la distancia y que nunca pudieron separarse ni desconectarse del todo, ni con los kilómetros, y a pesar de no tener la conexión que tendríamos hoy. Fíjense, estamos con Zoom, más allá de que la conexión vaya, venga y demás, es casi como si estuviésemos en el mismo lugar físico, esa capacidad de análisis de la realidad que le hizo escribir este texto que es un poquito repetitivo, es un poquito obsesivo, tiene un gran tono jurídico al principio, ¿sí? El propio título ya lo adelanta con lo del crimen de la guerra, donde hace un análisis pormenorizado de los justificativos legales, en un primer punto, de la guerra, con un rescate de un concepto, ¿sí? Del derecho romano, que es interesantísimo y muy rico, con esto que toma del derecho de gente, ¿sí? Si le tenemos que poner el nombre en latín, el ius gentium, ius gentium, y dice, acá tenemos un problema de base con todo esto, el derecho que nos llegó de la antigua Roma para todos estos temas, es el derecho que tenían los romanos para con los que no eran romanos. ¿Sí? Es el derecho que tenían los romanos para con los pueblos bárbaros, es un derecho que admite el ataque, que admite en definitiva la guerra y que ve al otro como un distinto, como uno que no es parte de ese grupo, sino es el derecho interno de los romanos que tienen los romanos consigo mismos, sino que es el derecho que tienen los romanos con todos los que no están dentro de su círculo, dentro de su conjunto. Hace después un paralelo que es básicamente la clave, ¿no? de esta obra y de esa postura antibelicista que defiende y que sostiene Alberdi, y dice, fíjense lo que son los delitos a título individual, lo que son los homicidios, lo que son los robos, todas estas acciones, ¿sí? Que a título individual son castigadas por el derecho, que son castigadas por la sociedad, que no veríamos de forma alguna una manera en principio de justificarlas, por lo menos en abstracto, ¿por qué de repente, ¿sí? Las justificaríamos cuando se hacen en masa, cuando se hacen en cantidades
gigantescas, cuando involucran a muchas más personas, ¿no? Y ahí ya de por sí empieza a tomar un concepto de Hugo Grocio, si lo decimos ahí en la versión españolizada y castellanizada del nombre de este holandés tan vital en lo que fue el desarrollo del derecho internacional público en la historia de la humanidad, y no estamos refiriendo al derecho de la guerra y de la paz, para tratar de hacer caer de cuajo este concepto de la guerra justa, ¿sí? De que hay conflictos armados que encontrarían un justificativo. ¿Sí? Recordemos que al propio Grocio le importaba tratar de entender cómo es que legalmente se le podía dar un andamiaje, un sostén, una razón de ser a estos conflictos que se sucedían de manera permanente. Sí. Y acá Alberdi, casi como si fuera un René Descartes con la duda metódica, va hiperbolizando de manera permanente cada uno de los casos y cada uno de los supuestos a lo largo de todo el texto de por qué no hay justificativo para la guerra, sosteniéndolo en un punto que es probablemente el más jurídico y a la vez el más central y el más neurálgico de todo esto, y que tiene que ver, y fíjense, a ver, no por nada, es también el autor de bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en una falta de división y de diferenciación entre aquel Sí, que está toma la bajando la decisión editoría. de ir a la guerra y aquel Ah, que, en definitiva, hace la guerra. Porque es juez y parte, tiene todos los roles, el que define que hay justicia, entre comillas, en hacer la guerra, el que se siente vituperado por el otro, atacado por el otro, y luego va y ejecuta ese acto. Es decir, no hay ningún tipo de división, porque la parte es la misma, porque es juez, jurado y verdugo, como siempre se suele decir. Un Alberdi, y esto es, tiene una de las frases más destacadas, ¿no?, de este texto, que es de las más citadas probablemente del crimen de la guerra: una espada no es gloriosa por la sangre que ha derramado, sino por la que ha impedido derramar. Un Alberdi que ahí es capaz de hacer un análisis, ¿no?, si lo queremos poner en términos a lo Bastiat, ¿sí?, de lo que no se ve, de aquello que se ha ahorrado, de aquello que se ha ganado, de aquello que se ha evitado. Un Alberdi que también cita a Immanuel Kant, en probablemente una de las ideas de Kant que menos recorrido popular o masivo ha tenido, pero no por eso no deja de ser una idea eh, avanzada y que ha encontrado, en mi opinión, su asidero en la actualidad, porque ya Kant hablaba en la Pax Perpetua de la Liga de Naciones, ¿no? Y acá tenemos un Alberdi que también propone o ve en organismos supranacionales, en organismos que estén por encima de cada uno de los estados a título individual, la posibilidad de una convivencia pacífica. Un Alberdi que solo encuentra un justificativo para la guerra en la defensa propia. Y luego vuelve a poner, fíjense esto, lo dijimos antes, un Alberdi que con la hipérbole sigue siempre estresando esta idea, dice: bien, la única justificación para la guerra es la defensa propia. Ahora, el que define si se siente atacado, si ve violentada su seguridad, su libertad, su vida, es la propia persona que decide luego ir a la guerra. Entonces otra vez aparece y la vuelve a ingresar esta preocupación del Alberdi de: bien, tenemos un justificativo, el único justificativo, la única opción, la única posibilidad de defendernos. Ahora, ¿cómo sabemos que nos estamos defendiendo y que no estamos utilizando esto como excusa? El propio Alberdi, que hasta analiza las guerras y los movimientos independentistas en este texto. Un Alberdi preocupado por cada una de las provincias de la Argentina en sus intentos de separarse del resto. Un Alberdi que, si ustedes se fijan, y acá se suma a su punto de vista económico,
da por cuajo con una clásica idea heraclitia, ¿no? Nos remontamos ya a la antigua Grecia con Heráclito, que tenía su famosa frase de que, y acá por la traducción se dice en masculino, la guerra es padre de todas las cosas, decía Heráclito, en su idea de los opuestos, de los contrastes, de que uno puede conocer lo bueno porque existe lo malo y todo lo que ya sabemos, pero el punto era la guerra para Heráclito daba roles. La guerra, para Alberdi, nos empobrece. La guerra no nos da beneficios, no mejora nuestra calidad de vida. Eso lo hace el libre comercio. Un libre comercio que aparece de nuevo con Alberdi acá como una muestra más de que mientras más conectados estemos con nosotros, mientras más vinculados estemos con nosotros, menos posibilidades hay de que tengamos conflictos con los demás, lo cual nos parece de perogrullo, nos parece una obviedad, nos parece una simpleza, pero lo está diciendo a fines del siglo XIX. ¿No? Alberdi no, por lógica ya lo sabemos, no va a llegar a conocer todos los conflictos que vamos a tener por delante, en particular todos los que tuvimos en el siglo XX, pero se adelanta de alguna forma al efecto que tuvo la globalización de corte Marshall McLuhan y cómo hemos visto que a medida que los países van haciendo negocios entre sí, tienen menos conflictos bélicos entre ellos, se adelanta a lo que ha sido y que hoy por hoy es muy preocupante también y que tiene que ver con la Unión Europea. Fíjense ustedes que tenemos un Alberdi que, siguiendo esta idea de Kant, porque lo cita, digo, entendemos que había leído todos estos textos del prusiano, nos pone delante la posibilidad de un mundo interconectado, de un mundo que de tan interconectado, de haber llegado a entender que depende el uno del otro para poder vivir mejor, deja de tener conflictos. ¿Sí? Pero también, y esto es, me parece, no es de los puntos principales y no es una idea solamente de Alberdi, pero él la rescata a lo largo del crimen de la guerra en contadas oportunidades, y que es lo siguiente: la diferencia entre los que deciden hacer la guerra y los que les toca ir a la guerra, entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Él también dice, fíjense, hagan un repaso a lo largo de la historia, cuántos líderes de distintos imperios y de civilizaciones y demás murieron en batallas, ¿sí? Dice, tratemos de pensar eso. Y agrega, no son muchos, ¿sí? Son los menos los que murieron en batalla, porque en principio ya eran los menos los que iban directamente a la batalla. Después, los que iban, de esos, estaban siempre en posiciones la más de las veces de que no los pudieran atacar. ¿Sí? Iban con el caballo un ratito, se hacían ver, daban una vuelta, pegaban un par de gritos y se volvían a su carpa a tomar vino y a comer y a dormir y lo que fuera. Dice Alberdi, la importancia de que los que toman las decisiones también tengan que ejecutar esas decisiones que toman. Y dice, si los gobernantes, si los reyes, si quien sea que dice vamos a la guerra, tiene que ir a la guerra, asegura, va a haber muchas menos guerras, lo cual también nos suena como muy obvio, pero no por eso deja de ser realmente destacable, ¿no? Un Alberdi que incluso se permite a sí mismo preguntarse en este texto, no lo hace como el punto más importante, pero sí reaparece de forma cíclica esta preocupación por la pena capital, ¿no? Por la pena de muerte, que en este texto otra vez surge y tiene su lugar. Un Alberdi que uno realmente trata de imaginárselo en la Argentina en la que vivimos hoy por hoy, ¿no? Porque me parece que a cada uno de nosotros nos divierten, nos gustan esos contrafácticos, esas inquietudes, eh, esas imaginaciones, ¿no? Antes lo teníamos a Gustavo que hablaba de ese entrecruzamiento, ¿no? Entre
Alberdi y Hayek. Y uno lee las noticias, ¿no? Y se fija el top 10 de noticias más leídas en el diario, los avisos que mandan las redes sociales. A mí hace un rato me aparecía, La Nación avisa que Pablo Echarri y Natalia Oreiro en realidad no cortaron, no rompieron su vínculo porque le tiró la caja de patitas donde tenía guardados los dólares. Digo, para que veamos el nivel de noticias más leídas que tenemos en el diario hoy, 29 de agosto de 2020. Y después tenemos estos textos, en este caso Alberdi, ¿no? Pero de muchos de los padres fundadores de la Argentina, que no tienen nada que envidiarle a ninguno de los textos clásicos de los orígenes, de un montón de los países que hoy están en el top. Cuando uno habla de padres fundadores, que siempre es una expresión robada, ¿no?, de los estadounidenses, eh, no tenemos nada que envidiarle a Jefferson, a Franklin, a compañía, cuando pensamos y recordamos que lo tuvimos Alberdi, ¿no? Un Alberdi que se animó a pensar en una época, a pensar una Argentina completa en una época en la que eso era absolutamente imposible, que era una quimera, que era un lienzo en blanco en el medio de conflictos interminables, y en una actualidad y lo de la Liga de las Naciones de este texto me lo trae a colación, en la que hasta nos parece que Europa se ha olvidado de todo eso que aprendió durante el siglo XX, ¿no? Porque empezamos a ver movimientos secesionistas, nacionalismos, lo vemos no solamente en Europa, sino que se va replicando en muchas partes del mundo. Eh, y, y estamos en un tiempo muy incierto. Sí, este año me parece que ha sido realmente complejo para todos, en mayor o menor medida, por situaciones diversas, más allá de si tomamos a lo Taleb, que no es un cisne negro, tomamos a lo Ferguson, que en realidad es un rey dragón, y que era un evento que era extraño, sí, pero no imprevisible, y de un tamaño gigante. Me dicen que estoy teniendo algunos problemas de conexión, a ver si se escucha un poco mejor. Alberdi nos pone de lleno con este texto, si lo releemos hoy en 2020 y en siglo XXI, que la historia de la humanidad es una historia de conflictos, ¿sí? Es una historia de batallas, de guerras, de sangre, de muerte. Estos años recientes, que digo, para muchos de nosotros, a ver, yo nací después de la caída del muro de Berlín, en 1989, apenas un mes después de que sucedió eso. Mi vida, en lo que refiere a lo vivencial personal, ha sido en un contexto, y a lo mejor el de muchos de los jóvenes que están viendo ahora también, de paz. Digo, más allá de que la Argentina tenga sus crisis cíclicas y la economía nunca se tome las decisiones correctas, hemos vivido tiempos de paz a lo largo del mundo, incluso con conflictos bélicos que se han ido dando, incluso con Estados Unidos librando guerras por acá y por allá. Ha sido un tiempo de paz prácticamente inusitado en lo que es la historia registrada de la humanidad, ¿no? Y la gran pregunta que me parece que uno se hace es, sí, todo es incierto, ¿sí? Es incierto, el conocimiento es disperso, como le gustaría marcar a Hayek. Y acá Alberti nos dice lo importante de no hacer la guerra. Esa guerra marcada como un crimen, esa guerra marcada como injusticia, porque es una guerra criticada no solamente desde su costado jurídico, ¿sí?, que tenemos acá su división no encontrada entre el que decide hacerla y el que la hace, entre el juez y la parte, sino también desde su costado ético. ¿Sí? Aparece esa máxima romana de que no todo lo que es lícito necesariamente es justo, en este repaso que hace Alberdi. Y es una enseñanza que me parece que en este contexto en el que no sabemos
si vamos a volver a esas épocas inciertas, inestables, de conflictos, de peleas, con líderes a lo Trump, a lo Boris Johnson, a lo Bolsonaro, a lo que ustedes imaginen, o un Joe Biden con el Partido Demócrata también, que no sabemos qué esperar de esa gente, en el que no volvamos a caer en los conflictos. Digo, Alberdi, como todos los clásicos, siempre que uno vuelve a esos textos, se reinventan, cambian, porque uno cambia, porque cambia el contexto en el que lo lee, y me parece que es valiosísimo volver a estas perlas que digo, si ya las bases es una genialidad, el resto de la obra de Alberdi no está un peldaño abajo, diría que está al mismo nivel, o en algunos sentidos incluso más arriba. Así que nada, gracias.